Jero, ¿cómo estás? Muy bien, un placer estar aquí. Tío, tenerte aquí en nuestro maravilloso garaje, ¿vale? Muchas gracias. Jero, tú naciste en Madrid, Carabanchel. Carabanchel de ahora no es el Carabanchel de los años 70, ¿no? No, para nada. Carabanchel súper distinto. En esa época, pues, pegó muy duro el mundo de la droga. Sí, droga, evidentemente, y delincuencia. ¿Cómo fue la infancia de Jero García en ese Carabanchel de los años 70? Estoy harto de explicar cómo fue. Estoy cansado. Te voy a contar lo que sentí. Yo soy más de eso, ¿no? Más de emoción, más de sentimiento, ¿no? Al final todo el mundo sabe que en la década de los 80, a finales de los 70, en Madrid y en casi toda España, había un problema grande, que era la droga y la delincuencia. Eso está escrito y está contado. Pero ¿qué sentía un niño que con 10 o 11 años lo que veía era agresividad y violencia por todo alrededor de su vida, ¿no? Y que aparte, él se notaba que no estaba en su sitio. Aparte, él sentía que iba a una velocidad distinta a los demás. Pues él se sintió desesperado. Él se sintió desangelado, solo, triste, con mucho miedo. Fue un niño que pasó muchísimo miedo. ¿Y qué ocurre cuando estás en esas situaciones? En ese pozo de desesperación. Pues pueden pasar tres cosas. Pueden pasar que te paralices, que te bloquees, que te abrigue el miedo. Puede que seas mucho más débil y que bajes los brazos, que te sientas un cero a la izquierda, que en un momento dado te rindas, que entres en un clima de indefensión donde no tienes salida y que pienses en quitarte esa misma vida y que en algunos casos se la quitan. Y luego está la tercera opción, que es enfadarte con el mundo, con tus padres, con la sociedad, con todos. Entonces, cuando te enfadas, decides pelear. Y yo sigo peleando. Menos enfadado, pero sigo peleando. Digamos que encontraste en el deporte, en este caso en el boxeo, encontraste una vía de escape. ¿O fue más que una vía de escape, también una vía de protección? Mira, fue una solución. El deporte en mí fue una solución. ¿Por qué? Como te he dicho antes, yo iba a una velocidad completamente distinta. Estaba completamente desubicado, pero había una razón de ser, la cual yo no conocía. Yo, aparte de ser boxeador, aparte de ser coach, soy un trastornado. Sí, soy un trastornado, con papeles. O sea, a mí no me llamaban cuando boxeaba el zurdo loco porque lo estuviera, no. Es que estaba diagnosticado TDAH. Yo soy un trastornado. Un trastorno no es una enfermedad, pero es un trastorno. A finales de los 70 y principios de los 80, el TDAH ni estaba ni se le esperaba. Por tanto, a mí me estaba pasando algo que yo no sabía lo que era. Eso me provocaba desequilibrios emocionales. Y las únicas horas, momentos, situaciones en las que yo realmente estaba equilibrado era cuando hacía deporte. Entonces el deporte, digamos que abrió la puerta a una esperanza en mi vida. Yo, siendo niño, con 7 o 8 años, me acostaba con un balón de fútbol y escuchando a José María García, porque lo único que quería ser era futbolista, y ese era mi objetivo. Fuiste padre muy pronto, ¿no? Muy pronto, que era con 21 años, cosas así. Sí, 21 años, ¿no? con 22. Por entonces ya estabas con el boxeo, ¿no? ¿Era hobby o a partir de ya ser padre dijiste, coño, aquí hay una solución, aquí tengo que empezar a trabajar, a ver un futuro profesional haciendo lo que me gusta? No lo pensé nunca, no lo pensé. Yo incluso ya antes de que naciera la niña yo ya había peleado, pero porque a mí me gustaba pelear. Yo estaba enfadado con el mundo. Qué mejor que poder pegarte de una forma arreglada, ¿no? Lo que pasa es que no me comportaba como un deportista de verdad. Entonces, ¿qué ocurre cuando nace la niña? Yo siempre digo que el primer KO de mi carrera no fue en un ring, que el primer KO me lo dieron esos ojos verdes que sirvieron para ponerme en mi lugar, salvarme la vida y, sobre todo, alumbrarme el camino. Yo, hasta que no aparece mi hija en escena, yo no he estado motivado en mi vida. Porque yo te pregunto a ti,
¿Qué es la motivación? ¿El hacer las cosas cuando a uno le apetece? Pues no, no. La verdadera motivación es la que se hace abrazando la responsabilidad. Y yo, esos 22 años anteriores, nunca, jamás en la vida, ni fui responsable, ni jamás estuve motivado. Fue esa niña, esos 2 kilos, 250 gramos que vinieron ahí en el 12 de octubre, los que me motivaron de verdad. Y esa motivación se extrapoló a mi carrera deportiva, porque el deporte es lo que tiene, que se crean líneas de 2 sentidos. Lo que te pasa en la vida se puede aplicar en el deporte y lo que te pasa en el deporte se puede aplicar en la vida. Y a partir de ahí fue cuando yo decidí que podía ser un boxeador profesional, porque me iba a aportar como tal. Mi hija vino a ponerme en mi lugar y sobre todo, y por encima de todas las cosas, para salvarme la vida. Hace un momento has dicho que estabas enfadado con el mundo. ¿Por qué? Pues porque no iba a mi ritmo. ¿Pero qué pasaba? ¿Por qué piensas que no iba a tu ritmo? Porque yo me sentía completamente desequilibrado. Vamos a ver, el TDAH, el trastorno de déficit de atención, impulsividad e hiperactividad, conlleva muchos problemas si no sabes que lo tienes. Es como todo. Yo siempre digo, por ejemplo, ahora, fíjate la paradoja de la vida, ¿no? Ahora los propios médicos y psicólogos del barrio me mandan los niños que tienen TDAH a mí. Y yo según llegan a la puerta, ¿sabes lo que les digo? Digo, ¿tú sabes lo que tienes? Muchos ni lo saben, otros sí lo saben porque sus padres se lo han contado. Creo que es muy importante que los padres le cuenten a los niños lo que les está ocurriendo, que tienen un trastorno. ¿Pero tú sabes lo que es tener TDAH? Digo, tú tienes un superpoder, como Superman. Superman sabe volar. ¿Pero qué ocurre? Que de pequeño no sabía, entonces cada vez que intentaba volar, ¿qué ocurre? ¡Pum!, se caía. Pero él sabía que lo tenía. Ahora lo que hay que hacer es enfocarnos y buscar algo que te ayude a que tú vueles y que ese superpoder sea en tu beneficio. Se ve claramente que tienes una gran vocación por ayudar, ¿no? O sea, estos niños que dicen que te traen los psicólogos a ti con este TDAH y demás. Yo, preparando esta entrevista, me planteaba una cosa en la cabeza. Decía, coño, si este hombre llega a ser campeón de España de boxeo, yo decido montar un gimnasio. Joder, puedo montar un gimnasio en el barrio de Salamanca. Voy a tener niños que quieren boxear, que les voy a cobrar una pasta, tengo la vida resuelta. No, tú no. Tú montas un gimnasio, tu barrio, montas un gimnasio, sobre todo para que el deporte haga que esos niños que están en riesgo de exclusión, ¿de acuerdo?, o con conductas, comportamientos complicados, lo que sea, poder encaminarlos de nuevo, ¿de acuerdo?, a través del boxeo. ¿De dónde viene esta vocación? Bien, vamos a contextualizar. A mí no me gustaba dar clase. Odiaba dar clase. Pero en la vida somos prisioneros de las circunstancias. Yo, padre muy joven, casado, con una niña, pagando una casa, pagando una furgoneta, viviendo en el Pardo, trabajando en Las Rozas y entrenando en Leganés. Y el coche que tenía yo era un Seat Málaga con carburador de doble cuerpo. Para alimentar a ese bicho necesitaba a la cansa detrás. Se entendía un árabe, pidiendo petróleo, ¿no? Entonces, claro, yo le decía a mi entrenador, digo, yo no puedo ir a entrenar todos los días. Digo, si no, mi hija no tiene que comer. Entonces, ese entrenador que tenía en esa época, que era un entrenador de kickboxing, porque en esa época el boxeo ni estaba ni se le esperaba, era en el momento del reverso tenebroso del boxeo en España, entonces yo empecé a pelear en deporte de contacto, en este caso en el kickboxing. Yo ya era profesional de kickboxing, y entonces mi entrenador en esos momentos se llamaba Juan Domínguez, me dijo, tío, ponte a dar clase y lo que te saques tienes para pagar la gasolina. Y al principio no quería, pero claro, no había otra. Es que no me quedaba otra. Y entonces me puse a dar clase en Carabanchel. Entonces, ¿en dónde empezaron a acudir? Todos los colegas de mi hermano. Todos los colegas de mi hermano empezaron ahí y empecé a hacer un grupito. Y bueno, empezó poco a poco, pero a los 6, 7, 8 meses empecé a sacar a chicos a pelear, incluso a mi hermano. Y al año empecé a sacar campeones de España. Y al otro año empecé a sacar a chicos en el equipo nacional, tanto de boxeo como de kickboxing como de full contact. Y me di cuenta de que se me daba bien dar clase. Se me daba bien. Algo que no me gustaba, en un momento dado, dije,
puede ser mi modus operandi de vida, pero aparte puede y a través de mí ser una vía para canalizar y transformar las personalidades de esos chicos. Fui consciente de lo que el deporte hizo conmigo, yo podía hacerlo con ellos. Entonces, a partir de ahí, empecé a dar clases y a dar muchas clases. Yo mi trabajo con la furgoneta, en un momento dado, ya no empieza a ser compatible con mi carrera profesional en los deportes de contacto. Entonces, llego a un acuerdo con mi jefe y me despiden, puedo cobrar un poco el paro y demás y tal, y puedo seguir dando clase. A partir de ahí empiezo a crecer, y llega un momento, de hecho hay un episodio en mi nuevo libro que se titula Willy Fogg, porque yo era el Willy Fogg del boxeo, iba como la falsa moneda de gimnasio en gimnasio, he llegado a dar clases en 7 gimnasios a la vez, hasta que en un momento dado, por circunstancias de la vida, decido montar mi propio gimnasio porque creo que ya tenía que tener un centro neurálgico, ¿no? Y así es como surge la escuela de boxeo, ¿no? Y al poco tiempo pues surge pues mi ojito derecho, que es la Fundación Jero García. Jero, ¿dónde has recibido tu golpe más duro? ¿En un cuadrilátero o en la vida? Todos los golpes más duros siempre son en la vida, por supuesto. Yo los golpes en el cuadrilátero se curan rápido, pero los golpes que te da la vida, esos son más difíciles de curar. Pero en México dicen que debo de sentirme golpeado para sentirme vivo, ¿no? Pues un poco es esa mi vida, ¿no? Yo creo que si en mi vida no hubiera golpes, yo no me sentiría vivo. Mira, aquí en Magistral, aparte de estas entrevistas, impartimos cursos de gestión del éxito, resiliencia, ventas, liderazgo, hablar en público. Yo cuando llegué aquí yo no sabía lo que era la resiliencia. ¿No? Y digo, coño, pues yo debo ser un as en la resiliencia, porque si es el arte de caerte y levantarte, ¿no? Porque no es otra, ¿no? Te planteo lo siguiente, el caerte en la lona, no sé si te han tumbado muchas veces, creo que pocas, pero cuando te has caído en la lona, ¿qué te ha dolido más? ¿El corazón o la cabeza? O sea, el corazón o el cuerpo, te quiero decir, ¿dónde está el dolor más fuerte? ¿La frustración de me he caído o el dolor? A mí siempre lo que me ha dolido ha sido el alma, ¿no? El por qué he tenido que caer, ¿no? Pero eso, ese mismo motor de incentivación es el que me ha dado la fuerza para levantarme, ¿no? Porque al final, yo te voy a permitir que te caigas, pero lo que no te voy a permitir jamás es que no intentes levantarte, porque todos, el ser humano, tiene inexorablemente un poder, que es el poder de querer intentarlo. Y yo me he caído 40.000 veces y me he levantado otras 40.000, porque cada caída ha sido un aprendizaje, porque cuando te caes, aprendes. ¿Tú sabes eso de o se gana o se aprende? ¿Verdad? De una mierda. Si se gana, se gana. Y si se aprende, depende cómo te tomes esa derrota. ¿Te valdrá o no te valdrá? Porque tú puedes perder, irte a esa esquina y ponerte a llorar y echar la culpa a los demás. O te puedes ir a otra esquina, llorar, porque en esta vida hay que llorar. Porque llorar es de vulnerables y vulnerables somos todos. Y después de limpiarte las lágrimas, empezar a reflexionar dónde ha estado la derrota. En ese mismo punto es en el que empiezas a aprender de esa derrota. ¿Qué hay detrás de un éxito? 1000 fracasos, 1000 hostias, 1000 derrotas. Por tanto, cada vez que caigo, yo intento volver a levantarme para intentar ser la mejor versión de mí mismo. O sea, ser mucho mejor que antes. Aprender de cada derrota. ¿Qué se siente cuando llama a tu puerta Roberto Álamo y te dice que, por favor, ayúdame a prepararme para hacer el personaje de Urtain? ¿Qué se siente ahí? Porque tú eres un loco del cine. Sí, total. Entonces, sí, que te llame un tío como Roberto Álamo, que para mí es de los mejores actores que hay en este país, que te diga, Jero, ayúdame a construir este personaje. Pues no le conocía.
Tío grande. O sea, que... No le conocía a Roberto, te lo juro. No le conocía. A mí me llamó Joseba de Animalario Sí. y que le había dado el teléfono de Dani Guzmán. Y me dice, oye, mira, soy Joseba de tal y que queremos hacer una obra de teatro sobre Urtain y tengo un actor y demás, da Roberto Álamo. Lo miré en el Google y tal. Digo, no me sonaba, luego vi que de días de fútbol y tal. Y bueno, y apareció. Si en la Wikipedia está la palabra ser de luz, tiene que estar la foto de Roberto ahí. Es la hostia No de Roberto. no hay más. Pero ya no solo como actor, que es impresionante, sino como persona. O sea, haberle acompañado en la creación de ese personaje es lo más bonito que me ha pasado a mí en las artes escénicas. Y yo, mira, gracias a Dios he hecho muchas películas, he hecho series y he hecho muchas cosas, pero el acompañarle ya no solamente fue una enseñanza interpretativa, fue una enseñanza de vida. Cómo ese hombre se dejó la vida, cómo ese hombre, que en esos momentos, bueno, él lo ha contado, tenía problemas económicos, y cómo yo le vi delante de mí rechazar auténticas fortunas para trabajar en películas, en series, y decir que no, porque él lo que quería hacer era esa obra de teatro. Y se la estaba jugando, pero es eso, como el boxeo, la interpretación. Él lo dice mucho, que la interpretación es como el boxeo, el estar aquí y ahora, jugártelo, porque en el riesgo está el placer. Y yo, a mí la interpretación, en cierta manera, también me ha salvado la vida. Yo digo que el boxeo, yo debería vivir 3 vidas para agradecer al boxeo todo lo que ha hecho por mí. Pero la interpretación también, a lo mejor no 3, pero sí 2 o 1. Mi hija es actriz, mi hija es profesora de interpretación. O sea, ¿cómo la he podido meter yo en las venas eso? Porque yo amo las artes escénicas, porque a mí, en cierta manera, me han ayudado. Yo, aunque parezca mentira, era una persona tímida. Sigo siendo una persona tímida, aunque parezca mentira. Porque, ¿qué es la timidez? La vergüenza, el tener miedo a los demás. Yo sigo teniendo miedo. Lo que pasa es que la vida me ha ayudado a superarlo. A mí la interpretación me ha ayudado a quitarme esa timidez, me ha dado herramientas a salvar ese miedo. La interpretación me ha ayudado a romper esas corazas. Yo era un niño con un TDAH endemoniado que miraba mal y que si tú ves la conversación de mi mujer con mi exmujer la primera vez que quedan y estamos juntos, cuando mi exmujer le decía a mi mujer, pero si Jero no hablaba, si Jero te decía sí o no, o gruñía, no se lo podían creer. Pero la interpretación a mí me ayudó a que esas murallas, esas corazas de la emoción se derrumbaran y poder sacar, poder decir un te quiero, poder decir te amo. Eso, la interpretación me ayudó. Y como tercera recompensa, brutal, me quita la timidez, me rompe las corazas, la empatía, la interpretación. Tú eres actor, tío. O sea, tú lo sabes, o sea, saber ponerte en las zapatillas de los demás, eso puede salvar el mundo. El arte salva el mundo, lo sabemos, pero en un mundo donde la empatía brilla por su ausencia, debería de estar obligado en todos los colegios, en todos los institutos y en todas las universidades a hacer teatro. Porque todos tenemos que aprender a saber ponernos en el lugar de otro e incluso saber regresar a ti mismo en otro tiempo. Jero, es una maravilla hablar contigo porque hablas con tanta pasión, tío, con tanto... No me extraña que Alejandro Sanz haya ido a clases contigo de boxeo. Tú sabes que el origen de todo fue Alejandro, ¿no? No lo sabía. Sí, el origen de todo fue Alejandro. Yo nunca me había planteado ponerme delante de una televisión o delante de una cámara, nunca... Fue casualidad de la vida, fue cuando yo empiezo mi carrera ya como entrenador puro y duro, yo incluso estaba peleando, recibo una llamada de Tesauro, de la productora, de que Alejandro Sanz va a hacer un videoclip y tiene que aprender a hacer kickboxing, ¿no? Tiene que aprender a pegar y a recibir. Digo, bueno, pues nada, llegamos a un acuerdo y conozco a Alejandro, me tiro una semana entrenando con él
Y yo solamente era el entrenador. Yo iba, entrenaba a él, luego entrenaba a las chicas, un poco a las que supieran, no supieran, y punto, pelota. Y ya está, yo no me había planteado incluso ni estar en el rodaje. O sea, y entonces Alejandro decide que tengo que ser yo el que se coge confianza conmigo y dice, es él el que tiene que estar ahí. Ahí estaban el típico maestro de armas, los especialistas, y los echaron a todos. Y tú ahí, ¿no? Y yo dije, Con pero, tu TDAH o sea, por vamos ahí a ver, andando. estamos hablando, claro, tú no te haces la idea, pero este videoclip es cuando nadie me ve. ¿Cuántos millones de reproducciones puede tener ese videoclip? Bueno, como digo yo, en el riego está el placer y otra cosa no, pero cojones tengo. Digo, pues vamos a hacerlo. Y entonces ahí saqué algo de experiencia que yo tenía de cuando era pequeño, porque tú sabes uno de los vicios que yo he tenido. Yo, como tú has dicho, soy muy cinéfilo, ¿no? Entonces yo me veía todas las películas de Bruce Lee y de Chuck Norris, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que tenía un vicio tonto que era luego representarlas. Entonces quedábamos con 2 o 3 colegas y nos íbamos al Parque San Isidro y todas las luchas de las películas de Bruce Lee y sobre todo de Chuck Norris las hacíamos. Claro, en esa época lo del falseo pues no lo sabíamos, ¿no? Entonces, imagínate las pedazos de hostias que nos hemos llevado. Pero fueron durante mucho tiempo y durante muchas horas. Entonces, lo de falsear, lo de coordinar, coreografiar, artes, o sea, lo que digamos, lo que se viene a decir lucha escénica, no se me dio mal. Y la verdad que lo hicimos muy bien. Quedó un videoclip de lujo y a partir de ahí, como encadenándose, me llama Díaz Llanes, me empiezan a llamar y empezamos a hacer cosas, ya me meto con Newmat y con Gregory a mí me han matado 7 veces en Águila Roja, ¿eh? O sea, y fíjate que todavía seguimos, de hecho ahora mismo que estábamos hablando de una serie de la serie El Inmortal, es mi último trabajo como especialista, con Ale García, Sí. ¿no? O sea, que todavía me siguen llamando y me encanta. O sea, todo lo que sea lucha escénica me encanta. Y llevo ya 20 y tantos años pues trabajando en televisión, entre comillas, detrás de las cámaras, y todo empezó con esa llamada de Alejandro Sanz. Y fíjate, ¿no? Y ahí fue un poco también, es que eso provocó tantas cosas, como un castillo de naipes, porque claro, cuando ya empiezas a hacer cosas de boxeo, en esa época cualquiera que hacía algo de boxeo en televisión o en cine me llamaba a mí, era el único que tenía un poco medianamente conocimiento de poder trasladarlo a delante de una cámara, ¿no? Y entonces fue cuando yo decidí estudiar interpretación. Claro, porque ya me decían, aquí en Ciudad Sur o en Sin Noticias de Dios, ya tengo que decir frases. Hostias, que sí, que todo el mundo tiene un plan. Bueno, ya sabes tú lo que dice a Tyson. Perdóname, o sea, tu exmujer estaría flipando. O sea, ya no me habla, sino que hace series de televisión. Claro, sí. No, de película. Entonces empecé a estudiar interpretación, ¿por qué? Para no faltarle el respeto a la interpretación, aunque tuviera que decir una o 2 frases, ¿no? Yo, mira, te digo hay una cosa que tengo muy clara en mi vida, ¿no? Y es el oficio del actor. O sea, lo respeto como nada. ¿No? Entonces yo por eso jamás me considero actor. O sea, todavía no me considero actor, porque amo tanto lo que hacéis, me gusta tanto y nunca me he podido dedicar plenamente, porque bueno, hago cositas y demás y tal, pero nunca he podido hacerlo porque no he tenido tiempo, porque mi foco está en otro lado. Entonces, creo que ese amor ha aflorado en mi hija, ¿no? Actriz, profesora de interpretación. Bueno, ella es mi coach. O sea, cada vez que tengo que hacer algo es ella la que... Mi hija, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Qué chulo. ¿No? Qué Eso es fantástico. Esos momentos no los cambiaría por nada. Pues mira, Jero, para terminar la entrevista, déjame que te diga una cosa. Actor no serás, pero tú eres un artista, te lo juro, ¿vale? Jero, ¿nos haces aquí un graffiti? Hombre, lo que ¿Vale? tú quieras. Venga, ponte para acá. Muy bueno, Jero, muy bueno. A ver, bájate por aquí. Espérate, Piensa espérate. ahí sin miedo. Y ya se va para Vamos acá. aquí y ahora te explico eso, la frase. A ver, explícame por qué has puesto eso. Yo paso lo que tú digas. A ver, explícame, ¿por qué lo has puesto?
He puesto el boxeo es vida, porque el boxeo es vida, vive duro. Pero no porque el boxeo y la vida lo sean, que lo son, sino porque el boxeo ha salvado muchas vidas. Es muy grande, un abrazo. Gracias, chiquitín.